a cero. ¿Y qué obtenemos? Una onda completa sinusoidal, señores. Un ciclo completo. Si nosotros imaginamos el movimiento de esta rueda dentada en la volante, vamos a ver que vamos a tener una cantidad impresionante de ondas, ¿no? ¿Qué le podemos medir a esto? Si las revoluciones aumentan, la amplitud de esta onda va a aumentar y con ello también la frecuencia. A este tipo de sensor, básicamente, en una prueba dinámica, en movimiento le vamos a medir amplitud y frecuencia. Y una prueba estática, si nosotros desmontamos el sensor, ¿qué es lo que le medimos? Si tiene una bobina, obviamente se le va a medir ohmiaje, resistencia. ¿Qué es lo que? Vamos a ver acá, entonces, se le mide ohmiaje y obviamente en un sensor inductivo, dependiendo del material, dependiendo del manual, vamos a ver que la mayoría de los manuales te dicen que si está aproximadamente entre 600 y 1600 ohmios, está dentro del rango. En algunos casos te hablan hasta de 300 ohmios. Si encuentras una resistencia demasiado baja, es porque está en corto. ¿Qué pasa si tú agarras un captador inductivo y te mide 20 ohmios, te mide 10 ohmios? ¿Quiere decir que está mejor? No, te quiere decir que está cruzada. ¿Y qué quiere decir si tú lo mides y te sale una resistencia infinita? Está abierta el bobinado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa si es una resistencia demasiado elevada? El ohmiaje de ese bobinado ha aumentado y por ende, si el ohmiaje del bobinado ha aumentado, la generación de la señal va a ser completamente débil. Entonces vamos a lograr una señal completamente defectuosa y obviamente el funcionamiento de la computadora va a ser deficiente, señores. Tenemos algunos ejemplos acá de, si vamos a empezar a hablar de sensores CKP, vamos a ver que la posición del motor, señores, la información de la posición exacta en la que está el motor es fundamental para la computadora. Ninguna computadora va a poder empezar su ciclo de trabajo, a empezar a enviar las señales a los inyectores o empezar a activar y desactivar los transistores del sistema de encendido si no sabe, primero, la posición del motor y segundo, que el motor está girando, o sea, las RPM. Absolutamente ninguna computadora te va a hacer ese trabajo. Son informaciones básicas y fundamentales, lo pueden comprobar en un vehículo que está en pleno funcionamiento, se le desconecta el CKP, automáticamente colapsa. ¿Por qué? Porque de la desconexión del CKP va de la mano con ¿qué? Corte de inyección y corte de encendido. Sin esos dos factores de funcionamiento, automáticamente el motor colapsa, señores. Exceptuando algunos ciertos vehículos que traen un sensor alternativo. Hace poco justo nos mostraron un vehículo, un Nissan, al cual nos dijeron, miren, le vamos a desconectar el CKP, y lo hicieron. Y todos dijimos, bueno, pero se va a apagar. Y la sorpresa fue que lo desconectó y no se apagó. Pero era el CKP, sí es el CKP, pero este carro trae dos. Obviamente trae uno alternativo. Y preguntamos, ¿y dónde? En la bomba. Como es un vehículo diésel, traía dos sensores de posición del motor. ¿Para qué? Precisamente por el detalle. Como es el sensor tal vez más importante para el funcionamiento del motor, que le indica RPM y PMS, la falla de ese sensor determinaría que el vehículo se quede colapsado, ya no funcionaría. Entonces, en vehículos como este se le ponen dos sensores para tener una señal alternativa. En el caso de que falle uno, obviamente, automáticamente el otro puede seguir activando el funcionamiento del motor. Los clásicos sensores de posición del motor y de RPM, vamos a encontrar solamente tres tipos. Podemos encontrar sensores del tipo inductivo, como lo vemos acá, miren, que nos está representando el clásico del distribuidor, miren, pero que en realidad nos da una muestra de que los sensores inductivos son aplicados mucho para este tipo de uso. Tenemos los sensores del tipo Hall y tenemos los sensores del tipo óptico. Son los tres sensores los tres sensores básicos que se utilizan como dispositivos para informar posición y revoluciones para la computadora, señores. Y vamos a empezar, para tomar un ejemplo acá, el sensor de posición de cigüeñal del tipo inductivo. ¿Dónde lo vamos a encontrar este sensor? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de marca, modelo, año, lo vamos a encontrar pegado a la volante, como nos está mostrando acá, o lo vamos a encontrar en la polea, ¿no? Por el lado de las fajas. Siempre detectando ¿qué? Siempre detectando el movimiento y la posición del cigüeñal, que es la información más importante del sistema. Los señores que están en la puerta, por favor, si desean entrar, es peligroso que estén ahí todo ese grupo en la puerta. Ingresen, por favor, hay asientos, señores, son bienvenidos. Muy bien, entonces, señores, continuamos. Dice, ¿cuál es la función del sensor de posición de cigüeñal? Dice, indica el RPM del motor y la posición del PMS del pistón número 1. Ahora, aquí miren, como ustedes ven, hay una rueda dentada a la cual le falta un diente.
Pero detalle, el diente que le falta no está exactamente en el PMS del cilindro número 1. Le informa la posición, pero no es que este diente faltante represente la posición exacta. ¿Qué quiere decir? Este diente faltante está más o menos de 45 a 60 grados antes del PMS. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pase esta señal, necesita la información básica del CKP. Sin esta información, ninguno de los dos funciona, señores. Lo que quiere decir que el motor no combustionaría. Tenemos, dice, esta corona con el diente faltante pasa delante del sensor entre 45 y 50 grados antes del PMS para que la unidad de control se tome el tiempo calculando el número 1 y los cilindros siguientes. Entonces, hoy en día, ¿qué vehículo no tiene CKP, señores? Todos los vehículos tienen CKP. Ahora, la ubicación es lo que podría representar tal vez un problema, ¿no? Porque podemos encontrar hasta CKPs en vehículos que venían con distribuidor. ¿Y dónde estaba el CKP? Si uno ve un vehículo con sistema de encendido óptico, el CKP estaba en el distribuidor, el sensor óptico viene a ser su CKP, aunque es el sensor de posición de cigüeñal, pero está en el distribuidor. ¿Por qué? ¿Qué le informa la computadora? Le informa RPM y PMS, el sensor óptico al distribuidor. Y la señal no va para controlar al encendido, va a la computadora. Y la computadora es la que utiliza esa señal para controlar el pulso de inyección y para controlar el corte del primario del encendido. Algunos ejemplos, ¿no? Miren, como la señal, ya hemos hablado de sensores inductivos, su principio de funcionamiento, y miren acá la rueda dentada, el sensor magnético, y cómo se va generando la señal, la onda sinusoidal, y obviamente llega a la EQ y pasa por acá, lo que llamamos un convertidor de analógico a digital, ya que este es un clásico sensor analógico, y la señal es analógica, la computadora no la puede procesar. Su CPU sería imposible que pueda procesar esta información. Entonces, esta señal es digitalizada y una vez digitalizada, es totalmente aprovechada como información para la computadora. De las dos líneas que tiene el sensor, como es un bobinado, los dos extremos representan los dos terminales, solamente uno de ellos lo aprovecha la computadora. El otro es lo que nosotros le llamamos más electrónica dentro de la computadora. La simbología que vamos a encontrar, pueden encontrar sensores de posición de cigüeñal con 3 terminales. El sensor básico es de 2, pero ¿cuál es el detalle? Como el CKP es el sensor más importante de todo el sistema, su señal tiene que ser protegida. En el vehículo hay muchos componentes que generan interferencia electromagnética, tipo el alternador, tipo el encendido, el mismo arrancador. Entonces, ¿qué ocurre? La señal puede ser distorsionada. Ahora imagínense, si la señal del CKP es distorsionada, todo el funcionamiento base de la computadora va a ser distorsionado y el trabajo va a ser deficiente. Entonces, ¿cómo proteger esta señal? Se le coloca, señores, un blindaje. Esta línea punteada que ven acá, obviamente es el blindaje que se le pone en la protección para que la señal no sea distorsionada y llegue de manera óptima a la computadora y sea aprovechada al máximo. El blindaje siempre va a ir a más, obviamente, ¿no? Y las figuras de abajo nos representan las posiciones en las que podemos encontrar, ¿no? Miren, siempre trabajando ¿con qué? Con rueda dentada. Este elemento de acá, básicamente, miren, sensor de velocidad, miren la rueda dentada siempre, y si vemos acá hay un espacio libre, si nosotros lo veríamos en la onda, veríamos esto, en el osciloscopio. Todos estos nos representan el ciclo completo al pasar un diente, y este espacio mucho mayor nos indica el espacio vacío, que vendría a ser la señal del PMS, 45 a 50 grados antes de que llegue realmente a la posición. ¿Qué fallas ocasiona si hay una deficiencia en el CKP, señores? El vehículo se para en forma esporádica cuando está en marcha o simplemente el motor no arranca en forma definitiva o el motor no combustiona. ¿Qué puede pasar si el motor, obviamente, cuando el vehículo se para en forma esporádica cuando está en marcha? Los problemas pueden ser variados. Ejemplo, podemos tener un CKP con un ohmiaje demasiado elevado, lo que me va a dar una señal defectuosa, un CKP cruzado. ¿Cuándo es que el carro se queda totalmente estancado? Ya no hay combustión. ¿Cuándo tenemos un CKP con circuito abierto, un bobinado abierto? ¿Cuánto es lo ideal que te debe medir? Como les decía, ¿no? El rango genérico, si no tienes el manual del fabricante a la mano, ¿cuánto es de cuánto te basas? De 300 a 1600 ohmios. Aquí nos dice, arrollamiento bueno, ¿cuánto le está midiendo? Le está midiendo 1100 ohmios. O sea, este SKP está dentro de un rango adecuado. Esto de acá es el 1100 ohmios, digamos que es una prueba estática. Desmontando, o ahí en el mismo vehículo, yo puedo medir el ohmiaje al sensor.
Pero ¿qué pasa si yo le quiero medir la señal? Obviamente voy a tener que agarrar mi osciloscopio y ver esta señal verde que está acá al extremo, voy a encontrar esta señal, ¿no? Y voy a ver si realmente la señal que se está produciendo es óptima. Si no tengo un osciloscopio, puedo agarrar un multímetro. Al agarrar el multímetro, ¿qué le mido? Le puedo medir dos cosas. Le puedo medir frecuencia o le puedo medir amplitud. Esos dos valores son los que me van a decir si realmente el sensor está en óptimo estado o si ya está simplemente para ser cambiado. Sensor analógico, una variación de amplitud y una variación de frecuencia. La prueba que estamos viendo acá es la prueba que hacemos con multímetro. ¿Qué multímetro, señores, no tiene para medir frecuencia y voltaje? Y el otro tenemos para medir en una prueba estática el ohmiaje, para ver si el bobinado, que es el componente más delicado tal vez de todo el sistema, está en óptimo estado. ¿Cuál es el problema en sí en general que presentan los sensores inductivos, señores? En comparación con otros sensores, en comparación con el sensor óptico o en comparación con el sensor Hall. El sensor inductivo, sabemos que a medida que las revoluciones van aumentando, la amplitud va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Estas flechitas rojitas que ve acá representan la amplitud. A medida que vayas revolucionando, la onda va ampliándose. Si más sigue revolucionando, la onda se sigue ampliando. La verdad es que no tiene límite. ¿Qué es lo que le pone límite a la onda? Mecánicamente el motor, que se puede pasar de revoluciones. Pero si uno pudiera seguir revolucionando, la onda sin ningún problema seguiría creciendo. Entonces, ese comportamiento al extremo de máximas revoluciones, si nosotros lo llevamos al otro extremo, representa también un problema. ¿Por qué? Porque las revoluciones determinan la amplitud de la onda, o sea, el voltaje. Quiere decir que a unas revoluciones muy bajas se podrían presentar problemas. Sí, pues, sí se podrían presentar problemas. Hay un momento del funcionamiento del vehículo donde las revoluciones son extremadamente bajas, que es durante el arranque, por ejemplo. Durante el arranque, la señal es realmente baja, o sea, estamos hablando de 150 revoluciones del motor. A 150 revoluciones, esa señal es tan pequeña que hasta para la computadora es difícil leerla. Entonces, por estrategia de funcionamiento, en esos momentos la computadora asume un parámetro fijo para que el vehículo pueda combustionar de una manera óptima, porque la señal realmente es muy pequeña. Entonces, ese tipo de problema representa el sensor inductivo. No así los sensores Hall y los sensores ópticos. Ellos no tienen ese tipo de problema. Un sensor óptico o un sensor Hall, a partir de 20 o 30 revoluciones por minuto, señores, se está generando una señal óptima al 100%. Lo que no pasaría pues con un sensor inductivo. Y bueno, ya que estamos hablando del sensor de efecto Hall, ¿qué ocurre con el sensor de efecto Hall, señores? Es un clásico sensor pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el sensor pueda trabajar, previamente necesita una alimentación de corriente. Nunca le vas a poder ir a medir directamente la señal al sensor Hall si antes no has probado, obviamente, su alimentación de corriente. Entonces, este principio en realidad no tiene nada de novedoso. Fue descubierto en 1876, por si acaso. Lamentablemente, en la época que se descubrió, no tenía ninguna aplicación práctica. Y la persona que lo descubrió, un físico americano, el señor Hall, lamentablemente terminaron sus días y no vio el resultado de un descubrimiento tan interesante que había hecho. ¿Qué nos dice el sensor Hall? O sea, ¿qué descubrió este sensor? Dice que si agarro un conductor y le hago fluir un flujo de electrones, los electrones en el conductor se van a esparcir a todo lo largo y ancho del conductor. Hasta ahí no hay problema. Entonces miren, esta flechita nos indica el flujo de electrones que está circulando a través de este conductor. Y esto que estamos viendo acá es un voltímetro. Como ustedes ven ahorita, el voltímetro está en cero, no me está marcando nada. ¿Por qué? Porque voltaje es diferencia de potencial. El sinónimo de voltaje es diferencia de potencial. Entre este punto y este punto, ¿hay alguna diferencia? No hay absolutamente ninguna diferencia, señores. El flujo de electrones está parejo en ambos lados. Pero ¿qué pasa si a este conductor, a través del cual está fluyendo una cantidad muy elevada de electrones, lo expongo en forma perpendicular a un campo magnético? O sea, que sea atravesado por un campo magnético. Va a ocurrir el fenómeno que este señor descubrió ya va a ser como 150 años, creo. ¿Qué va a ocurrir? Miren, agarro el conductor y le coloco un imán. Y cuando coloco este imán y la línea de campo magnético atraviesan de forma perpendicular a este flujo de corriente, los electrones van a tomar una disposición especial, se van a tirar todos hacia un lado.
¿Creando qué? Creando una diferencia de potencial. Ahora, los puntos acá en el voltímetro, ¿son iguales ahora? ¿O hay diferencia entre ambos? O sea, entre este punto y este punto, ¿ahora hay diferencia? Por supuesto, hay una diferencia de potencial muy notoria. Este punto de acá, el punto en el que se han tirado los electrones, tiene un potencial elevadísimo. Y este punto de acá tiene un potencial muy, pero muy pequeño. Creándome, yo lo puedo leer eso con un voltímetro. Es lo que se llama la tensión Hall. Cada vez que este campo magnético atraviese al conductor a través del cual están fluyendo las cargas eléctricas, se va a generar la diferencia potencial, que es lo que se conoce como tensión Hall. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo entre el imán y el conductor colocaría una pantalla?